Bueno, bienvenido a este discipulado Los 70. Somos el Real Sacerdocio. Mi nombre es Ezequiel y estamos hablando estamos enfocados en el reino y estamos hablando sobre los beneficios del reino y su justicia. En el pasado hablamos que el reino tiene una constitución, que es el pacto. Hay leyes, en el reino de los cielos hay leyes, porque todo reino tiene leyes. Y también hay beneficios. Hay una constitución, hay un código de vida, hay un código de ética. Y también caminar en la instrucción de Dios nos da beneficios. Por eso es que algo que sí debemos predicar sobre los beneficios del reino es la vida eterna. Bueno, pero ¿por qué tú estás ahí? Bueno, porque en el reino de Dios hay vida eterna, en el reino de Dios hay gozo y en el reino de Dios hay provisión. Importante, los beneficios del reino es vida eterna. Yeshua dijo en Juan 6:40, dice, porque la voluntad de mi Padre, Juan 6:40, rápido me mando. Dice, porque la voluntad de mi Padre es que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré ¿cuándo? En el día final. Yeshua, hemos hablado que es la puerta o el puerto. Es importante porque hemos hablado que el puerto es Yeshua. Yeshua es la puerta. En otras palabras, es la entrada al reino. ¿Ok? Pero una vez tú entras por la puerta, entras por el puerto, tú te vas a encontrar ¿con qué? Con los beneficios que hay en el reino. Por eso es que Yeshua decía, yo estoy a la puerta. Y los religiosos piensan que es que te vas a morir. Estoy a la puerta. Y acéptame porque yo estoy a la puerta. ¿Me entiendes? Y es como que acéptalo a Él porque de aquí en adelante se acabó todo. Acuérdate, Él es la puerta, pero la puerta te abre ¿a qué? Al mundo espiritual, al mundo de los cielos, a vivir la experiencia del reino en la tierra. Y es importante porque la experiencia del reino en la tierra es una experiencia de gozo. ¿Ok? Lo único es que todavía está en un cuerpo pecaminoso y por eso es que Pablo decía, déjate transformar para que puedas disfrutar lo que Dios ha depositado en ti. Por eso es que nuestra mente, como es una mente carnal, pecaminosa, dañada, corrupta, ahora viene la vida de Dios y entra, y el propósito de esa vida es restaurar esa mente, esa corrupción que tienes adentro. ¿Para qué? Para que puedas disfrutar y puedas vivir una vida de gozo. Pero tienes que dejarte. El problema que tenemos los seres humanos es que como quiera queremos caminar en nuestra pasada manera de vivir, ¿okay? En el viejo hombre, en nuestra vieja historia. Es muy importante porque el reino entra en nosotros para cambiar tu historia. Pero hay gente que no quiere cambiar la historia. Es como hoy en día todas las naciones quieren ser ciudadanos americanos, ¿verdad que sí? Pero tú sabes que ser ciudadanos americanos es renunciar a tu vieja historia. Es renunciar si tú eres dominicano y quieres ser ciudadano de Estados Unidos. Lo que tú le estás diciendo a Estados Unidos es que tú estás renunciando a todo lo que tú creías en Estados Unidos, en el caso de ellos. Pero ¿qué pasa? No se niegan ¿a qué? A su vieja historia. Son ciudadanos de Estados Unidos, pero todavía tienen que costumbres y hacen cosas que vienen ¿de dónde? De Santo Domingo, ellos mismos como los mexicanos. Siguen con lo mismo. Es importante porque eso es lo que significa ser ciudadano de Estados Unidos. Ser ciudadano de Estados Unidos es hacer y caminar de acuerdo a la cultura de Estados Unidos. Hay gente que se molesta, que está aquí. No, que estos americanos quieren que no seamos así. Que seamos así. Pues claro, porque tú estás en un territorio americano. Y tú dijiste, tú entregaste tu lealtad. Tú la entregaste a Estados Unidos. Pero como la gente no conoce eso, piensan que la gente es racista. No, es que esa es la cultura.
Por eso es que la gente tiene problemas cuando hablamos español, hay gente que se molesta. No, pero ¿por qué tú estás hablando español aquí? Bueno, porque la cultura americana entiende que si tú estás aquí y tú eres ciudadano americano, tú dijiste que renunciaste, ¿verdad? Renunciaste del país que tú venías y ahora tú vas a acatar todas las costumbres de aquí. Y de esa misma forma, cuando tú te haces ciudadano del reino, tú estás renunciando al reino del mundo, al reino del pecado, al reino de la muerte. Por eso es que antes adulterabas, ya no adulteras más. Antes robabas, ya no robas más. Antes mentía, ya no miento más. ¿Ves? Antes iba el domingo, ahora vengo sábado. Antes comía lechón, antes comía todo pescado que no tenía escamas y ahora no, ahora como todo lo que tiene que ver con escamas, todo lo que sea animales limpios. ¿Ves? Tú comienzas a cambiar. So, bien importante, la vida eterna es la vida increada, indestructible del eterno Dios, la cual es perpetua en el tiempo y es eterna y divina en su naturaleza y calidad. Por eso es que la Biblia dice que estábamos como muertos, ¿ok? Y Él nos dio vida. ¿Vida qué? Vida eterna. Tú estabas muerto, ahora tienes vida. Por eso es que las personas muertas, cuando tú le predicas el reino de Dios, para muchas son locuras. Por eso nosotros predicamos el evangelio y es bueno predicar los beneficios del reino porque los beneficios del reino van a ¿qué? Van a llamar a aquellos que tienen vida. El asunto aquí es que tú no sabes quién tiene vida y quién no. Y la persona que menos tú piensas que tiene vida, esa es la que tiene vida. Por eso nosotros no podemos juzgar y predicar el evangelio a los que tú crees que son. No, tenemos que predicar el evangelio a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. ¿Ok? Tú tienes que predicar. El evangelio es el reino. Acuérdense. El evangelio, cuando la Biblia habla del evangelio, que son buenas noticias. Acuérdate que cuando tú tienes vida, tú siempre vas a ir en pro de la vida. Tú nunca vas a ir en contra. Por eso es que tú ves las congregaciones están llenas de muertos y tú no lo sabes. Hay zombies. Están como la canción de Michael Jackson. Así están la mayoría de las congregaciones de zombies. So, la vida eterna es un beneficio. Mira, dice Juan, capítulo 3, del 14 al 15. Dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga vida eterna. Ahora, interesante, porque Yeshua dijo que él era ¿qué? Él era la puerta. Ve que tú no tienes entrada a la vida eterna hasta que tú creas en Yeshua Mashiach. So, lo primero que la vida eterna te da es que es ver la puerta. Tienes que entrar. Una cosa, tú vienes y le predicas a la gente los beneficios del reino y lo próximo, cuando la gente viene, ¿qué hace la gente? ¿Con qué la gente se encuentra? ¿Con qué la gente se encuentra? Con la puerta. Y cuando se encuentra con la puerta, que si confesares con tu boca, serás salvo. Entonces, ¿qué hace? Entonces ahora comienza a disfrutar de los beneficios del reino. Mira, dice Juan 17, del 2 al 3. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé ¿qué? Vida eterna. Dice, a todos los que le diste. Es importante, porque es importante, Dios le dio a Yeshua cierta gente, no todo el mundo. Dice, todos los que le diste, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach que ha enviado. ¿Cuál es el propósito primordial de que tú tengas vida eterna? Instrucción número 1, ¿cuál es? ¿Hacerle? La vida eterna lo que te lleva es que una vez tú tienes vida eterna, ¿qué tú haces? Tú te encuentras con la puerta. Una vez tú entras, tú tienes ¿qué? Vida eterna.
Acuérdate que estamos, el rey, siempre nos dijeron, el reino de los cielos. Pues cuando tú entras, tú te encuentras con ¿qué? Con vida eterna. O sea, el reino de los cielos es ¿qué? Es la vida eterna. Todo está ahí. Pero dice Hechos 11:18. Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también le ha dado a los gentiles el privilegio, primero de qué, de arrepentirse. ¿Ve que Dios da qué? Nadie se arrepiente porque quiere. Nadie se arrepiente porque quiere. La gente que se arrepienten porque Dios le ha dado ¿qué? El privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir ¿qué? Vida eterna. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados es porque Dios le ha dado ¿qué? El privilegio. Es interesante que Dios nos da, vida eterna es eso, vida eterna es eso, que Dios nos da ¿qué? Privilegio. ¿Para qué? Para arrepentirnos de lo que hemos hecho malo. Y dice, y de recibir ¿qué? Vida eterna. La vida eterna en nosotros nos da la capacidad de conocer y entender la red del universo. La vida eterna es el regalo del Rey, es un regalo. La vida eterna es el regalo del Rey para los elegidos por gracia. Ahora, yo quiero explicar algo aquí de gracia. A nosotros en la religión nos enseñaron que gracia es una licencia para pecar. Gracia, la palabra gracia en griego es la palabra carisma. Así mismo, carisma. ¿Y qué es la palabra? ¿Y qué para ustedes es carisma? ¿Usted entiende lo que es carisma? Cuando a alguien le dice, esa persona es bien carismática. Porque la gracia, la palabra carismática, lo que significa es la habilidad, es habilidad. Carismático, una persona carismática, cuando tú ves a alguien carismático, que tú ves que esa persona es que tiene hábil, es como que sobresale de los demás, hace cosas que los demás no hacen, tiene una habilidad para atraer a otros. Eso es carismático. Pues cuando Dios te dio gracia, la palabra gracia significa carisma. Entonces, ¿para qué Dios te dio carisma? ¿Para qué? La gracia se te dio no para que tú tengas una licencia para pecar. La gracia se te dio para que tengas ¿qué? Habilidad para cumplir la ley. Qué interesante que Dios te da carisma, te da habilidad para ¿qué? Para seguir pecando. Mira cómo el religioso ve esto. Dios te da carisma y tú puedes pecar. En otras palabras, yo me voy al servicio hoy, me arrepiento de mi pecado. ¿Y después qué hago? Por gracia me voy. Ya recibí la gracia de Dios. Yo recibí la gracia de Dios y ahora puedo caminar como quiera. Vengo el otro domingo y ¿qué hago? Vuelvo y recibo la gracia de Dios y vuelvo y sigo caminando como yo quiero. Viven como gente muerta. Porque el estar vivo es el deseo de caminar de acuerdo al orden de Dios. Dios no va, si Dios es un Dios de orden y la instrucción, la ley de Dios lo que traía era orden, ¿cómo es posible que Dios te dé ahora habilidad para qué? Para caminar en desorden. No tiene, porque la religión no tiene leyes, pero el rey no tiene leyes. Algo que yo le digo a la gente que son religiosos, que cuando yo empiezo a hablar de la ley, ellos me dicen, no, pero ya la ley no hay que seguirla. Para decir que te dice, yo digo, sí, tú dices eso porque tú eres religioso. Yo soy un ciudadano de reino. La diferencia de tú y yo es que yo vivo en un reino y los reinos todos funcionan con instrucción, con leyes. Un reino no puede permanecer si no tiene leyes, no permanece. Pues tú estás en una religión. Y la religión, tú no tienes compromiso, no tienes lealtad, no tienes. Por eso es que se mete todo lo que es. ¿Qué es lo que se mete dentro de las congregaciones? Se mete mucho el adulterio, el robo. Tú lo ves en los ministerios, el robo se ve mucho. La avaricia, el del dinero, de las cosas.
Tuve la avaricia. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que está dentro de los reinos, de las religiones. Mira lo que dice Romanos 6:23. Es muy importante porque la gracia es la habilidad de Dios para que puedas cumplir con la instrucción de Dios, la ley. Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado, ¿qué? Es la muerte. Pero el regalo que Dios da es que es vida eterna mediante Cristo Jesús o Yeshua Mashiach, nuestro Salvador. La gente, lo que pasa es que como piensan que como tienen vida eterna, como yo tengo vida eterna, pues ¿sabes qué? Si yo peco, mira la conciencia, yo tengo vida eterna, por eso que dicen, yo confieso a Yeshua, ¿sabes la gente que me han dicho a mí? Ya yo confesé a Jesús, yo tengo vida eterna. La Biblia dice que si tú confiesas a Jesús, tú tienes vida eterna. ¿Ves dónde está el engaño? ¿Qué pasa? Yo vengo, confieso a Jesús y tengo vida eterna. Pero ¿qué sucede? Vuelvo y qué, y me puedo pecar porque ¿sabes qué? Ya yo tengo vida eterna. Puedo seguir pecando. Esa es la conciencia que la gente tiene. Dice, pues la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. La vida eterna la obtuvimos por medio del sacrificio de Yeshua el Mesías. Eso es importante porque nosotros estábamos muertos. Muerte, cuando tú estás muerto, una persona muerta es aquella que está constantemente pecando. ¿Por qué? Porque el pecado y la muerte es una ley, son leyes. Es otra ley. Cuando tú pecas y tú estás el pecado produce muerte. Cuando tú estás pecando, tú estás procurando la muerte. Es importante porque nosotros cuando estábamos muertos, ¿qué nos hacía a nosotros eso? ¿Qué nos hacía muertos? A nosotros nos hacía muertos el pecado. Una persona muerta es una persona que está ¿qué? En pecado. Oiga, una persona muerta es aquella que está en pecado. Dios le dijo a Adán, el día que coma, morirá. Desobediencia o pecado, ¿qué es? Muerte. Tú ves una persona que constantemente está viviendo en pecado, es una persona que está como muerta. Es bien importante, una persona que está constantemente en pecado está muerta. No que va a morir, es que está muerta. Acuérdate que cuando tú estás muerto, tú estás ciego. Un muerto puede ver. Un muerto puede oír. ¿No? Mira lo que dice Efesios 2, del 1 al 6. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. ¿Ves que la desobediencia qué es? Te lleva a muerte. Dice, y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente. Igual que el resto de la gente. Obedeciendo ¿a quién? Al enemigo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Es importante porque cuando habla de espíritu está hablando de palabras, principios. Príncipe viene de la palabra principios. Es importante porque la gente han creado este único ser y realmente de lo que está hablando son de principios. El mundo, el pecado y la maldad, eso está lleno de principios que van en contra de los principios de Dios. ¿Por qué tú crees que dice en Isaías que un hijo nos es dado? Y le llama príncipe de paz. En otras palabras, el príncipe viene a traer principios que van a traer paz. Pero en el mundo había otro príncipe, otros. Acuérdate que la Biblia habla mucho metafóricamente. Cuando está hablando de príncipe, había otro príncipe, en otras palabras, otros principios, que el fin de esos principios era que traerte muerte. Importante. Dice, el líder de los poderes del mundo invisible. Acuérdate que está hablando de qué, del mundo invisible. ¿Y a dónde se va la gente? A la fantasía. No, te está hablando más allá. Dice, ¿quién es el espíritu que actúa en el corazón? ¿Dónde actúa? ¿Dónde actúa? En el corazón. Acuérdate, no está hablando de tu corazón, está hablando del corazón de la mente. El centro de todo.
Dice, todos vivíamos así en el pasado, ¿ves? Siguiendo los deseos de nuestras pasiones. ¿De qué está hablando aquí? ¿Todo esto está pasando donde? ¿Afuera o adentro? Todo esto está pasando dentro. Está hablando de algo que está pasando donde? Dentro. Por eso es que tenía que venir la vida eterna. ¿Para qué? Y empezar a contrarrestar que todo lo que tú tenías dentro que estaba fuera de control. Dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación, y la inclinación de nuestra natura, ¿ves? Que es algo natural dentro de ti. Naturaleza pecaminosa. Dice, por nuestra propia naturaleza éramos objetos de enojo de Dios, igual que todos los demás. Por eso es que nadie puede venir a Dios a menos que Dios mismo entre en ellos. Por eso es que la religión tiene que motivarte. La religión, a veces la gente se impresiona. No, pero mira esa iglesia llena de gente. Sí, pero mira el mensaje. O es un mensaje de miedo y terror para que la gente corra y entre. O es un mensaje de motivación para que la gente, wow, se sienta. ¿Ves? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Ves? Moviéndole los químicos dentro de ellos para que ellos se sientan como que, porque así en la semana eso se les va a quitar. ¿Qué tienen que hacer? Volver. Y eso es una droga. Acuérdate que el ser humano por naturaleza es adicto. La vida de Dios, lo que lleva al ser humano es alejarte de las adicciones. Porque las adicciones te van a llevar a la muerte. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, ¿qué dice? Estábamos muertos por causa de ¿qué? De nuestros pecados, ¿qué dice? Nos dio ¿qué? Vida cuando levantó al Mesías de los muertos. Dice, eso es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Lo importante, ¿de qué nos salvó? ¿Muerte y qué? Y el pecado. ¿Cómo es posible que Dios te salve? El propósito de Cristo era ¿qué? Salvarte del pecado y la muerte. Y después dice, eso solo por gracia de Dios, que ustedes han sido salvados. La gracia de Dios es salvarte ¿de qué? Del pecado y de la muerte. ¿Qué te lleva a ti al pecado y la muerte? La desobediencia. ¿La desobediencia qué? A la instrucción de Dios. Pues entonces, si Dios que te dio vida y te dio esa gracia, ¿es para qué? Para obedecer. Porque lo que nos tenía en pecado, los que nos tenían en la muerte, era lo mismo, era violación de la ley. La desobediencia a la ley era lo que nos tenía como en pecados y muertos. Eso era lo que nos tenía muertos. Ahora, ¿qué hace Dios? Nos da la vida eterna. ¿Para qué te dio la vida eterna? Para irte a pecar y vivir la vida como tú quieres. Eso no tiene ningún sentido. La vida eterna se te dio para que volvieras nuevamente a cumplir la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Ahora, es importante porque el problema que ha habido es que hay leyes rituales y hay leyes, está la ley de Dios, está la ley natural, hay varias leyes. Está la ley natural. ¿Qué es una ley natural? Bueno, que tu ano fue diseñado ¿para qué? Para evacuar. Es una salida. Eso es una ley natural. Te la puse bien sencilla. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace el pecado? Viola las leyes naturales. El pecado viola las leyes de Dios y viola las leyes naturales. Todo lo viola. Viene ahora el ser humano y dice, no, vamos a hacerlo entrada. ¿Qué hace el ser humano? Crear otras leyes. ¿Para qué? Y viola la ley de Dios. Eso es importante porque Dios creó tanto las leyes naturales como las leyes divinas, que son las que predicamos. Y las leyes divinas, las leyes de Dios, te llevan a que nadie viole las leyes naturales. ¿Ve? Si nosotros establecemos la ley, que es un hombre y una mujer, ese es el orden y eso es una ley.
Si todos aquí corremos con esa ley, nadie va a violar una ley natural. ¿Cuál? Bueno, que el ano es salida, no entrada. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Pero entonces están lo que son las leyes tradicionales, que todo lo que tiene que ver con tradición. Por eso es que lo del templo, lo de los sacrificios, los becerros, todo ese tipo de cosas, todo eso es ritual, todo eso es ley tradicional, eso es una ley ritual. Esa ley la cumplió Yeshua. Yeshua, todo eso simbolizaba a Yeshua. Todo eso lo que daba era luz a lo que Yeshua iba a hacer. ¿Para qué? Para que nosotros entonces camináramos en vida eterna. ¿Ves? Mientras los sacrificios estaban, eso lo que estaba diciendo era que todo el pueblo estaba muerto. Por eso que el pueblo de Israel constantemente hacía sacrificios. De hecho, el pueblo de Israel no solo hizo sacrificios, Abel hizo sacrificio. Cuando él lleva su ofrenda, él dice que llevó de lo más gordo. Él iba a llevarlo ¿a qué? A hacer un sacrificio. Abraham hizo sacrificio. Jacob hizo sacrificio. ¿Por qué ellos hicieron sacrificio? Porque estaban muertos. Bueno, no estudiamos aquí que Dios se le aparece a Jacob. Le dice a Jacob lo que quiere hacer con él. ¿Y qué hace Jacob? Se va a pecar. ¿Por qué? Bueno, porque estaba muerto. Las experiencias que los hombres tenían antes de Yeshua eran unas experiencias externas. El espíritu venía, tenían una experiencia con Dios, de momento veían hasta cosas, veía aquí, veía allá, y después se iba. ¿Y qué pasaba con el ser humano? Se lo olvidaba. Tenía que entonces Dios volver a aparecerse. Por eso es que vemos en la Biblia, y Dios volvió y se le apareció. Y Dios le tuvo que hablar. Y Dios mandó a fulano que hablara. ¿Por qué vemos eso constantemente? Porque estaban muertos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tú no necesitas un profeta para decirte a ti lo que tú tienes que hacer. Cuando tú vienes un profeta a ti decirte lo que tú tienes que hacer es porque has olvidado lo que se supone que hagas. Importante. Por eso es que tú ves las religiones, le fascinan los profetas. ¿Quieren profeta? Profetízame. ¿Para qué tú quieres? Si tú, el espíritu, ¿qué hace un profeta mejor que a ti? Dime qué hace un profeta mejor que a ti. ¿Qué hace un profeta mejor que a ti? ¿Qué te hace un profeta mejor que a ti? Nada. Se supone que todos nosotros estemos constantemente ¿qué? ¿Para quién es el profeta? Para el que no está obedeciendo. Por eso es que nosotros, cuando tú sales allá afuera, tú tienes que comenzar a profetizar. ¿Por qué? Porque el mundo está desobedeciendo. Y dice, pues no, nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó. ¿En dónde nos sentó? Nos sentó con Él, ¿en dónde? Entonces tú estás aquí y ahí dice que está sentado con Cristo. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. No, porque eso lo habló Pablo. Ok, pues Pablo está vivo. Pablo está hablando de esto y dice que lo sentó, que Él está sentado con Cristo, o está sentado con el Mesías en lugares celestiales. Entonces Él estaba en la tierra, pero estaba sentado en el cielo. ¿De qué está hablando ahí? ¿Ves lo que estoy diciendo? Porque el cielo no es algo más allá. El cielo es un estilo de vida en el más acá. Y cuando está hablando ahí en lugares celestiales, está hablando que ahora estamos en ¿qué? En autoridad. ¿Por qué Pablo dice, estamos sentados con el Mesías en lugares celestiales? En otras palabras, ahora estamos en autoridad. ¿Por qué tenemos autoridad ahora? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice ahora tenemos autoridad? ¿Por qué Pablo dice? Bueno, porque ahora tiene capacidad, habilidad, ¿para qué? Porque la ley te da autoridad. Cuando tú cumples la ley te da autoridad. Si tú violas la ley, ¿qué te quitan? ¿Qué te pasa a ti cuando tú violas la ley? Te quitan la libertad. ¿Cómo se llama donde meten a la gente presa? ¿Cómo se llama eso? No, eso no es cómo se llama. Tampoco. Prisión es en la estructura. No, eso es la estructura. Eso es donde te meten. ¿Cómo le llaman a las facilidades?
No, correctional. ¿Cómo? Correctional facility. Es un sitio de corrección. So, el propósito de la cárcel es corregirte. ¿Corregirte en qué? ¿Tú violaste qué? La ley. Ahora te meten en la cárcel para corregirte de lo que hiciste malo. Y entonces te corrigen, y una vez te corrigen, una vez tú estás corregido, ¿qué sucede? Te dicen, te vamos a matar 5 años de cárcel, te vamos a corregir. Lo que te están diciendo a ti es, se supone, no lo hacen, pero se supone que ese es el propósito primordial de las cárceles. Sí, ellos fallaron eso. Pero el propósito de las cárceles es eso. Ok, cuando dicen, tienes 5 años de corrección, 5 años de cárcel, es que por 5 años el sistema te va a estar corrigiendo en esa penalidad. ¿Para qué? Para que cuando tú salgas no la vuelvas a violar. Eso es el sistema de corrección. So, cuando te dicen a ti pena perpetua, te están diciendo a ti, la violación fue tan grave que tú necesitas ser corregido toda tu vida. So, si tú necesitas ser corregido todavía, tú no mereces. Lo que realmente te están diciendo es, tú no mereces vivir. Por eso es que corregir a una persona por 300 años no tiene sentido. No tiene sentido. Ahora entendemos por qué Dios dice, ponle la muerte. Porque una persona por 300 años es una persona que no tiene corrección. Pues entonces, ¿para qué rayo la vas a tener viva allá adentro? Ya no tienen esperanza en esa persona. No hay esperanza. Entonces, ¿cuál es el...? ¿Ves que la mente de Dios es mucho más poderosa de lo que nosotros pensamos? Dios está diciendo, ya esa mente está dañada. Esa mente nunca va a ser corregida. Esa mente cuando salga va a ser lo mismo. Eso es muy importante porque Dios nos dio vida temporera. Por eso es importante esto. Una vez tú entras al reino, el reino tiene leyes. Si tú te sales de alguna ley, ¿qué hacen? Te meten ¿a qué? A la cárcel. Es el momento de que corregirte. Ahora ustedes entienden por qué la Biblia habla tanto de disciplinarlo. Porque la palabra disciplina viene de la palabra discípulo, y la palabra discípulo lo que significa es estudiante. En otras palabras, cuando nosotros en el reino, conociendo la ley, la desobedecemos, se supone que en el reino haya un de esto de disciplina, que discipline al muchacho nuevamente en lo que hizo mal, para que, en otras palabras, que lo corrija, lo meta en la correctional facility. ¿Qué sucede hoy con los pastores? Hoy en día los pastores cometen adulterio, ¿y qué hacen? ¿Qué hacen? No los corrigen. De hecho, dentro de muchas iglesias, el pastor está teniendo una amiguita dentro de la iglesia que le coge las cosas y la mujer está ahí. Y la gente lo sabe. Para que tú veas que si no hay ley, va a haber abuso. El Padre Eterno nos dio vida eterna. Es importante, no nos dio vida temporera. Y esa vida está constantemente en nosotros. Como dice Julio, oye, y yo quiero hacer esto, pero yo quiero hacer lo otro, pero eso está ahí. Eso no te va a dejar vivir, porque está constantemente moviéndote a que seas fiel y leal a la ley de Dios. Mira lo que dice 1 Timoteo 1:16. Dice, pero Dios tuvo misericordia de mí para que el Mesías Yeshua me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también puedan también creer en Él y recibir la vida eterna. Y aquí es un detalle muy importante, porque la gente coge el testimonio de Pablo para decir que Pablo era un criminal, y que así como Dios coge a un asesino y lo trae a Dios, Dios puede coger a cualquier asesino por ahí y traerlo a Dios. Y claro, Dios lo puede hacer, pero es muy importante porque Pablo era un fariseo. Pablo era uno que se encargaba
de que la gente obedeciera la ley de Dios. Cuando Pablo comete asesinato para la gente, que era un asesinato, para Pablo no era asesinato. Por eso es que tenemos que entender las cosas, porque la gente coge, no, pero Pablo fue un asesino. Y Dios lo perdonó. No, no fue así. Pablo lo que hacía era que el que violaba la ley y la ley que decía que tenía que matarlo, él iba y lo mataba. Eso lo hacía. ¿Y por qué mató a los cristianos? Bueno, porque para los judíos, los cristianos, ¿verdad? Los creyentes, estaban idolatrando a Jesús, a Yeshua. Y la idolatría era muerte. Cuando ellos empiezan a ver que los apóstoles empiezan a predicar al Mesías, y ellos empezaron ellos mismos, porque ellos mismos montaron fábulas, ¿sabes? Ellos mismos inventaron un montón de cosas porque ellos estaban en contra de ellos. ¿Qué hicieron? Ellos comenzaron a que, no, esta gente están violando la ley, esta gente hay que matarlo, ¿por qué apedreaban a la gente? Pues no porque estaban violando la ley. Cuando Pablo está matando a ciertas personas, los está matando porque para él está cumpliendo la ley de Dios. En otras palabras, era legal lo que él estaba haciendo. Según los judíos, ¿verdad? Según la de estos judíos. Él tenía permiso. ¿Por qué él tenía que buscar cartas? La gente, lo que pasa es que la gente rápido quiere suavizar el evangelio. Tenemos que ir a lo que realmente estaba pasando. Porque para los judíos, como estaban muertos, no entendieron que estaban hablando de que Yeshua era el Hijo de Dios y Él vino a redimirnos de todo pecado. Por eso es que cuando Dios se le revela, Él se da cuenta, yo estoy haciendo esto. Por eso que Yeshua se le parece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él rápido reconoció. Pero, ¿en qué Dios? Él pensaba todo el tiempo que estaba bien. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando la gente dice, no, coge los ejemplos de la Biblia. Tú tienes que saber qué realmente estaba pasando, porque si no los vas a aplicar mal. Mira, dice 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe verdadera. Si ahí dice que hay una fe verdadera, es porque hay una fe que es una verdadera falsa. Dice, aférrate ¿de qué? Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos. ¿Ves que esta gente caminaba en pacto? ¿Ves? Lo que nosotros hacemos, nosotros te enseñamos, ¿y qué hacemos? Después te llevamos las aguas y allí tú haces ¿qué? Un voto de lealtad a Dios. Ese voto de lealtad que tú le haces a Dios, ¿tú lo haces frente a quién? Muchos testigos, hay gente allí que te está viendo. Pero dice 2 Timoteo 1:10. Y ahora todo esto Él nos la ha hecho evidente mediante la vida de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. ¿Ve? ¿Por qué es importante nosotros predicar la buena noticia? Porque hay gente allá afuera que necesita oírlo. La bendición de la vida eterna. Mira, apunte. ¿Cuál es la bendición de la vida eterna? La vida eterna nos regenera. En otras palabras, nos hace una nueva persona. Y somos hechos hijos del Rey, quien son nacidos del Padre eterno. Eso es lo primero que hace. La vida eterna nos regenera. Y somos hechos hijos del Rey, quienes son nacidos del Padre eterno. Juan 1, del 12 al 13. Juan 1, del 12 al 13 dice, pero a todos los que creyeron en Él, oye bien, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo. ¿Qué hacen? ¿Por qué? Bueno, porque tú tenías una vieja historia y ahora tú quieres nace. Oye, por eso es que venir a Dios, venir al reino, toma un tiempo de desarrollo.
Si tú vienes a... ¿Recibiste la vida eterna? Ok, ¿qué necesitas ahora? Necesitas que se te enseñe porque estás, ¿qué? Estás naciendo. Naciste. Un bebé nace. No nace perfecto, no nace hablando. Entonces ahora comienza que nació. ¿Cuándo tú naces? ¿Cuándo el niño nace? ¿Cuándo? No sale, ¿eh? Recibiste vida. ¿Y después qué hace? Recibiste la vida. ¿Y después qué hace? Pues padre, nace. Dice ahí, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Dice, ellos nacen, o sea que tú eres nacido, eres hijo. Cuando el padre tiene relación con la madre, ¿qué hace? Le pone que vida ahí dentro y ya ese niño es ¿qué? Es hijo. Ese niño no es hijo después que nace. Tú no tienes un hijo cuando nace. Tú tienes un hijo cuando tú te das cuenta que estás preña. Ahí tú sabes que ahí es hijo. Ya dentro del vientre tú tienes un hijo. Pues la gente dice, no, voy a tener un hijo. No, tú tienes un hijo. Y luego que tienes el hijo, dice ahí, ellos nacen de nuevo, no mediante a un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Juan 3:3 dice, Yeshua respondió, te digo la verdad, a menos que nazca ¿de qué? De nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nosotros tenemos que nacer de nuevo. En otras palabras, tú eres hijo. Hay gente allá afuera que son hijos, pero no han nacido. Mira lo que dice. Te digo la verdad. A menos que no nazcas de nuevo. Tú primero eres hijo. Estás ahí, a vida. Pero luego, ¿qué tú haces? Naces. Allá afuera hay muchos hijos, pero no han nacido. ¿Cómo ellos nacen? Ellos nacen cuando oyen el evangelio. Mira, dice ahí. Dice, te digo la verdad, a menos que nazcan de nuevo, no pueden ver el reino de Dios. ¿Por qué la gente no ha visto el reino allá afuera? Son hijos, pero no ven el reino. ¿Por qué no ven el reino? No han nacido. Mira, dice el versículo 6. Dice, el ser humano solo puede producir la vida humana, pero la vida espiritual nace ¿de quién? Del Espíritu Santo. Lo dice primera de Juan 3:1. Dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Pues nosotros somos hijos. Nosotros somos hijos del Rey. Dice, y eso es lo que somos. Dice, pero la gente de este mundo, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué le pasa a la gente de este mundo? No reconocen que somos sus hijos de Dios porque no lo conocen a Él. ¿Y por qué la gente no conoce a Dios? Una, o no tienen la vida de Dios o no han nacido. Número 2, la vida eterna nos suministra con todas las riquezas divinas. La vida eterna nos suministra con todas las riquezas divinas. La palabra suministrar significa dar. Cuando la vida eterna viene a ti, lo primero que hace es te da. O proporciona algo que alguien necesita. Importante. Cuando la vida viene, o la vida eterna viene a ti, lo que hace es que te da. O te proporciona algo que tú necesitas. O que tú requieres. Tú lo requieres. Y si tú lo necesitas, es porque no lo tenía.
Por ejemplo, el abono suministra más nutrientes a las plantas. ¿Para qué? Para que crezcan bien. La palabra suministra significa dar o proporcionar algo que alguien necesita o requiere. Suministrar es abastecer. Cuando tú tienes hambre y tú vas a tu casa, ¿qué tú haces? Come. ¿Qué tú estás haciendo? Suministrándote algo que tú necesitas. Cuando tú estás con catarro, ¿verdad? O estás enfermo, tienes que beberte ciertas cosas. ¿Para qué? Porque es algo que tú necesitas. Suministrar es distribuir, es dotar, es equipar. ¿Qué hace la vida eterna? Te equipa. Ahora, estás equipado, pero no significa que lo va a hacer por ti. Por eso es que Efesios 2:13 dice que Él ha puesto en vosotros el querer como el hacer. Él ha puesto eso, el querer, el deseo. Él ha puesto el deseo de querer y hacer. Pero ¿sabes qué? Hasta que tú no lo camines, no vas a poder experimentar el reino. Otra palabra, proveer. Suministrar es proveer o surtir. Lo dice Juan 6:35. Yeshua dijo en Juan 6:35, dice, yo soy, ¿qué dice? El pan de vida. El que viene a mí, a la puerta, al puerto, dice, nunca volveré a tener que hambre. ¿Por qué? Porque una vez tú llegas a la puerta, tú entras y ¿qué vas a disfrutar? Los beneficios. Dice, el que cree en mí, dice ahí, no tendrá sed jamás. ¿Por qué Yeshua usa la palabra sed? Porque la sed tiene que ver con ¿qué? Con agua. Y una de las necesidades del ser humano primordial es ¿cuál? Agua. Por eso es que él le dice a la muchacha en el pozo, le dice, el que beba de esta agua va a volver a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le doy, que es la palabra de Dios, no tendrá sed jamás. Por eso es que el propósito de la palabra es que es saciar tu sed y dos, limpiarte. Lo que limpia a nosotros es la palabra. La palabra, esto funciona con palabra. Lo que está aquí adentro funciona con palabra. Por eso es que una persona que lo que tiene son palabras sucias en la mente, tú le puedes predicar el reino de Dios, los beneficios. Hoy le puedes decir hoy el gozo, Dios te va a dar gozo, Dios te va a dar provisión, Dios te va a dar eso. Pero como todavía tiene palabras allá, al otro día está hablando cosas en contra de lo que ya Dios le dijo que tiene. ¿Ves lo importante lo que nosotros hacemos aquí hoy? ¿Ves lo importante lo que nosotros hacemos los miércoles? ¿Ves lo importante lo que nosotros hacemos hoy a las 3? ¿Ves lo importante lo que usted hace en su casa los viernes? ¿Qué tú haces los viernes en tu casa? Lavando a tu familia, lavándolo. Porque la sangre no te lava. La sangre te libera. El agua te limpia. ¿Qué cosa? Porque ¿cuántos aquí se han bañado de sangre y están limpios? Búscate eso. Eso solamente lo piensa una gente gentil, porque los gentiles se lavaban con la sangre, se bañaban con la sangre. ¿Ve la diferencia de lo que es mentalidad religiosa y mentalidad de reino? La sangre a ti no te limpia. De hecho, los sacerdotes estaban todo el día matando allí y matando más, y estaban llenos de sangre. ¿Y después qué hacían? Iban a la fuente y ¿qué hacían? Se lavaban. La fuente, el agua siempre es la palabra. ¿Por qué entonces nos reunimos? ¿Por qué entonces predicamos? Bueno, porque ¿sabes qué? Nos vamos de aquí hoy limpiecitos, pero mañana, ¿qué hace? Tendemos a ensuciarnos. Pero dice Efesios 1:3. Y hoy en día, y más ahora que estamos en la era de la información y en la hora de la misinformación. Porque llegamos a la era de información, pero ahora estamos en otra era. ¿En cuál era? En la era de la misinformación. Que tú ves cosas en las redes que tú piensas que son verdad y no lo son. Imagínate que la gente pase 4 o 5 horas al día metido en las redes viendo un sinnúmero de cosas que no son verdad y crees que son verdad. ¿Y ¿qué estás haciendo? Ensuciándote.
Ay, que yo, esos mensajes de Crafting, yo estuve allí, yo los vi. Pero todavía camina sucio. Necesitas volver a lavarte con eso. Vete, lávate, los tienes allí, métete allí. Haga como yo. Yo una vez termino el mensaje, el último, vengo y empiezo de nuevo a ver todos los videos de nuevo. Desde el principio, yo mismo me miro. ¿Por qué? Porque yo necesito ser lavado. Estoy constantemente lavándome. Pero Efesios 1:3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Él. Número 3. La vida eterna es vida en el espíritu. Alma, que sería el cuerpo, la mente, las emociones y los sentimientos, y cuerpo de cada ciudadano. La vida eterna es vida en el espíritu. Acuérdense que la vida del espíritu está aquí dentro. Aquí dentro está o llega, cuando la vida eterna llega, entra aquí, al alma, y llega llena de información de reino. Por eso es que aquí dentro, cuando eso no está, lo que abunda son ¿qué? Los principios del mundo. Por eso que hay versiones que dice el príncipe de los espíritus. Todo eso. No está hablando de demonios y cosas así que vuelan. No, está hablando de palabras que están aquí. Aquí dentro está el príncipe de los espíritus, de palabras, de principios, lo que nos enseñaron, con lo que nos criaron, las malas cosas que nos han pasado. ¿Ves? Todo eso está aquí adentro. Cuando la vida eterna llega, viene ¿con qué? Con toda la información del reino y lo deposita ahora dentro de ti. Y ahora esas palabras, esos principios del reino que están ahí, lo que procuran es ¿qué? Es lavar eso allá adentro. Romanos 8. Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa, oiga bien, porque aquí le está hablando a ciudadanos. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La mente, ¿a dónde te lleva? ¿Te lleva a la muerte? ¿Y le está hablando a quién? A ciudadanos. Porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, aunque tú tengas la vida eterna, si tú violas la ley de Dios, te va a matar. Te va a reducir los años de vida. Por eso es que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y dice, tus días se alargarán. Si tú no lo honras, ¿qué pasa? Se te acortan los días porque es una ley que no falla. La ley tiene en sí misma que tiene la bendición y tiene la penalidad. ¿Tú quieres vivir días largos en la vida? Honra a tu padre y a tu madre. Hazlo, honralo. Y mira, honralos aquí. No los honres solamente afuera. Honralos aquí. Porque hay hijos que afuera los honran para que no digan nada. Pero dentro de su mente lo que tienen es una rebeldía con los padres. Y tenemos que tener cuidado porque Yeshua lo dijo, que la cosa empieza ¿dónde? En el corazón. Dice, pero permitir, oigan bien, pues mira, todo lo que yo le hablo ahora lo dice este versículo. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la, diga conmigo, paz. ¿Tú quieres paz? Deja que el espíritu te controle la mente. No dejes que el pecado y la desobediencia te controle la mente. Dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. ¿Cuándo? Siempre. Por eso es que la gente quiere vivir en la vida de Dios por artes de magia. Que llegó la vida y se acabó todo. No, la vida llegó para darte habilidad, darte capacidad para bregar con tu pecado, para bregar con tu naturaleza pecaminosa, para bregar con tu desobediencia. Antes no podía, ahora sí puede. Ves que ahora el que tiene la vida de Dios no puede decir que no puede. ¿Por qué? Bueno, porque tiene la capacidad y la habilidad de Dios en ti. Ahora, si aún así la persona decide, no voy a caer en pecado, realmente tienes que evaluar si de verdad tiene la vida de Dios o no. ¿Por qué tú crees que tenemos que ser tan insistentes en la ley de Dios? Porque la ley de Dios le deja saber a tu mente, que acuérdate que el corazón es engañoso, a que no se engañe. No, que no te engañe.
¿Por qué hay que meditar en la ley? Porque la mente es natural, la mente es carnal. La mente que tú tienes es una mente carnal. ¿Qué hace la vida eterna o el Espíritu de Dios? Constantemente te estás diciendo, acuérdate de la ley, acuérdate de la ley, acuérdate que no puedes mentir, acuérdate que no puedes adulterar, acuérdate que no puedes mentir, acuérdate. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Dice, nunca obedeció las leyes de Dios. Oiga bien, nunca obedeció las leyes de Dios. ¿Qué no obedeció? ¿Ve? Y dice, la mente nunca lo hará, jamás lo hará. Ahora tú entiendes por qué necesitamos la vida de Dios. Porque sin la vida de Dios, nunca, jamás obedecerá la ley de Dios. Pero dice el versículo 10, dice, el Mesías vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, importante, ¿qué es lo que te mata? El pecado. Aquí está hablando Pablo, y está hablando Pablo, el hombre de la gracia. Y él está diciendo, nosotros vamos a morir por causa del pecado. Dice, el Espíritu les da ¿qué? Vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Yeshua de los muertos, vive ¿dónde? En ustedes. Y así como Dios levantó al Mesías, Yeshua, de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales, ¿mediante qué? Mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. ¿Tú sabes qué? ¿Cómo la gente va a lograr vivir más años en la tierra? Cuando la gente viva en la instrucción metida de Dios. Cuando la gente esté cumpliendo constantemente la instrucción de Dios. La instrucción de Dios te va a llevar a vivir en la tierra muchos años. Pero muchos años bien. Porque no se trata de vivir muchos años, se trata de vivir muchos años bien. Número 4. La vida eterna lleva a cabo la salvación completa del Rey en nosotros al santificarnos, transformarnos, conformarnos a la imagen del primogénito del Rey y nos glorifica con la gloria divina. Romanos 5:10. Dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó reestablecida. ¿Cómo quedó? Acuérdense que re es un ¿qué? ¿Qué es re? Un prefijo. En otras palabras, un comienzo del comienzo. Es volverte a llevar ¿a qué? A la amistad. Teníamos amistad con Dios, la perdimos y ahora ¿qué hace? La vuelve y la restablece esa amistad. Dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Pero dice Romanos 6:23, nueva traducción viviente. Dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Es importante porque el pecado es transgredir a la instrucción de Dios, la ley de Dios. Entonces, cada vez que transgredimos la ley de Dios, ¿a dónde eso te va a llevar? A la muerte. Eso te va a traer muerte. En otras palabras, te puede llevar a una muerte prematura. O puede provocarle una muerte a alguien que está contigo. Porque la ley te puede afectar a ti si tú la rompes, pero también puede afectar a otro. ¿Por qué te meten preso? Para cuidarte a ti, de ti, y cuidarte a ti, de otros. Porque si tú violas la ley en eso, puedes que hacerle daño a alguien más. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por medio de su Espíritu, su vida, en nosotros recibimos poder, habilidad y capacidad. Y eso lo hablamos. La vida eterna nos ha dado palabra de sabiduría. ¿Cuáles son los dones del Espíritu? Esas son capacidades que Dios nos ha dado. La vida eterna nos ha dado palabra de sabiduría, palabras de ciencia, fe, la capacidad de sanar, el hacer milagros, profecías, discernimiento de espíritu, diversos géneros de idioma, interpretación de idioma. Pero todo esto lo hace el Espíritu Santo. ¿Qué hace la vida eterna? Te capacita con todo. Por eso es que la gente no, Señor, dame, no, ya Dios te dio, lo que tienes que ahora caminar. El fruto de esa vida, el fruto de la vida que hay en ti, ¿qué es? ¿Cuál es el fruto de la vida de Dios en ti?
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto de la vida en ti. Romanos 8:30, nueva traducción viviente, dice, después de haberlos elegido, ¿Dios qué hizo? Los llamó para que se acercaran a Él. ¿Qué Dios hace? Dios te elige y después ¿qué hace? Te llama. Dice, y una vez que los llamó, una vez que te llama, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlo en la relación correcta con Él, ¿qué le dio? Le dio su gloria. ¿Qué te dio? Tu cultura, su estilo de vida. La gloria de Dios no es fuego, ángeles bajando del cielo. Ay, la presencia, siento esa presencia, siento la presencia. Eso no es la gloria de Dios. Siento la gloria. ¿Cuánto siente la gloria? La gloria de Dios es la cultura, es como debemos comportarnos, qué es lo que se debe ver. Él nos dio eso. La vida eterna nos convirtió en una persona nueva, la vida eterna nos llamó, la vida eterna nos santificó, nos justificó y nos glorificó. Romanos 1:17. Esa buena noticia nos reveló cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dice la Escritura, es por medio de la fe que el justo tiene vida eterna. 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, ¿qué se te quitó? El velo. Tú no veías y ahora se te quitó el velo y ahora tú ves. Podemos, ¿qué dice ahí? Podemos ver. Por eso que ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo primero que te tiene que pasar? Que se te quita el velo. Porque hay gente que no puede ver el reino. No se ha quitado el velo. Dice, podemos ver y después cuando tú ves, ¿qué haces? ¿Qué pasa? Una vez tú ves, ¿qué pasa luego? Refleja la gloria del Señor. Tú tienes que leer lo que dice ahí. Primero que tú haces, tú ves y luego ¿qué sucede? Refleja. ¿Cómo tú sabes que la gente está ciega, que no ve? Porque no refleja, no se ve. No se ve la gloria, no se ve la cultura. ¿Ves? Es importante esto, porque tu vida tiene que reflejar. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida. ¿Ves qué? ¿Ves que esto no es de la noche a la mañana? Por eso es que meditar en la instrucción de Dios y caminar lo que te está haciendo es transformarte. Mientras más te involucras en la instrucción de Dios, mientras más te involucras en su palabra, entonces, ¿qué sucede? Más rápido vas a ser transformado. Pero ¿qué sucede? Si boicoteamos lo que Dios nos enseña, lo boicoteamos con nuestras palabras, pues entonces lo que avanzaste, ¿qué vas a hacer? Lo vas a echar para atrás. Si Dios habló que Dios quiere que tú estés siempre gozoso, ¿qué haces enojándote? Si Dios dice que te va a proveer, que si tú buscas el reino de Dios y su justicia, Dios te va a proveer, ¿qué haces diciendo? Ay, mira la necesidad que tengo. Ay, mira Dios, ay, ¿qué vamos a hacer ahora? Ay, que si la casa. Ay, ¿qué haces diciendo eso si ya Dios dijo que te va a proveer? ¿Ves? ¿Qué tú haces? Boicotea lo que Dios te dijo. Dios te dijo que te va a proveer si tú buscas el reino de Dios y justicia. ¿Y qué tú dices? No, las cosas van a estar mal. Ay, las cosas van a seguir peor. Ay, mira lo que me está pasando. Ahora sí es verdad que voy a hacer. ¿Qué estás haciendo? Atrasando el proceso de transformación en tu vida. De hecho, le escupiste la semilla que Dios te dio. Entonces estás cosechando y dices, ay, pero ¿por qué a mí me pasa esta cosa? Bueno, porque te pasas diciéndola. Te pasas declarando tragedia. Todavía no ha pasado y ya tú estás, ¿qué? Preocupándote de lo que va a pasar. De hecho, eso es lo que se llama preocupación, preocuparse. Ocuparte antes de. O anticiparte. Entonces, ¿cómo tú reflejas el reino? Comenzar a vivir, porque tú tienes que comenzar a vivir. Y vivir es ver, oír, hablar y actuar de acuerdo al reino, aunque las cosas no se vean. Y esperar que Dios va a hacer su trabajo.
La vida eterna nos hizo herederos del rey y coheredo con el Mesías. Dice Filipenses 3:21. Y tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo que. Pero la gente todo cuando ven estas cosas piensan simplemente en qué, en algo del más allá. No, Dios va a coger tu cuerpo mortal y lo va a transformar. Y rápido ven un cuerpo que brilla y lo ven que ya vuela. Y rápido ven. Ahí está hablando de qué. Mira, dice, y tomará nuestro débil cuerpo mortal. Este cuerpo es débil. Por naturaleza es débil. Y dice, y lo transformará en un cuerpo glorioso. No, pues ahora vamos a volar. Ahora. No estoy hablando de eso. El cuerpo débil. ¿Por qué el cuerpo es débil? ¿Por qué ahí dice que el cuerpo es débil? Porque el cuerpo está ¿qué? Estamos ¿qué? En un cuerpo pecaminoso. Un cuerpo desobediente. Rebelde a la instrucción de Dios. Dios te dio la vida eterna, ¿para qué? Para transformar ese cuerpo como, bueno, pues ahora te dio capacidad, te dio habilidad para tú poder caminar en la instrucción de Dios. Y en la medida que tú caminas en la instrucción de Dios, este cuerpo será transformado. ¿En qué va a ser transformado? De un cuerpo pecaminoso a un cuerpo desobediente a un cuerpo obediente. Pero rápido la gente que ve, rápido es que eres Superman. ¿Ven? Rápido, la fantasía. Entonces Dios nos va a resucitar en este cuerpo sí. Y de momento, como el de Matrix, que de momento el cuerpo se cambia a luz. Oye, pero la fantasía lo que hace es que no nos dejas ver. ¿Qué está Dios haciendo ahora aquí contigo? Quitándote un velo. Está hablando de algo sencillo. Este cuerpo viene cargado ¿cómo? Con una naturaleza pecaminosa, porque eso fue lo que hizo Adán. Pero ¿sabes qué? Ahora Dios viene y te da la vida de Dios, te da su vida, la vida eterna, te la da dentro de ti y ahora te da capacidad. Pero ya leímos que esa capacidad que hace te va transformando. Y aquí dice, Él tomará este cuerpo débil, mortal, y lo transformará en un cuerpo glorioso. ¿Qué es gloria? En otras palabras, este cuerpo va a manifestar que la cultura del reino, dice, igual al de Él, dice, lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo ¿qué? Dominio. ¿Qué fue lo primero que le dijo al hombre al principio? Domina la tierra. ¿Y qué pasó? Desobedeció y todo el tiempo que ha hecho la tierra, dominará el hombre. ¿Qué ha hecho la tierra? Dominará el hombre. Constantemente lo domina. Pues ahora tenemos la vida eterna, ¿para qué? Para dominar nuevamente, dominar la tierra. Vamos a dominar nuestra tierra. Y cuando tú dominas esta tierra, este cuerpo va a ser ¿qué? Transformado. ¿Sí? ¿En qué? Bueno, pues en que ya no va a ser un cuerpo pecaminoso. Va a ser un cuerpo que constantemente va a ser ¿qué? Obediente a la instrucción de Dios. Y va a ¿qué? Y entonces se va a ver ¿qué? La gloria, se va a ver la cultura de Dios. La gente te va a ver diferente. Este camina diferente, te habla diferente. Su vida es diferente, su familia es diferente, su casa es diferente. La vida eterna crece en nosotros. Y el resultado es que todos los hijos del rey sean edificados juntos para hacer un templo santo y un cuerpo viviente para expresar el Mesías en nosotros. Mira, dice Efesios 2:21. Dice, estamos cuidadosamente, mira cómo dice, cuidadosamente unidos a Él. ¿Y qué dice? Y vamos formando un templo separado o santo para el Señor. ¿Qué dice ahí? Vamos, formando, es algo que va, es algo que está en proceso. Ahora, si yo hago mi parte, tú vas a hacer la parte tuya, tú vas a hacer la parte tuya, tú vas a hacer la parte tuya, entonces estamos formando un templo santo.
separados, somos separados del mundo. Pero dice Efesios 4:16, mira lo que dice, interesante esto. Dice, Él hace, ¿qué es lo que hace la vida eterna? Cuando dice Él hace, está hablando de la vida de Dios en nosotros. Dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Dice, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Es importante, porque hasta que toda tu vida no esté sumergida en el reino de Dios, su justicia, y esté sumergida más que en tus asuntos, tú no estás permitiendo que el cuerpo encaje. Por eso es importante, todo lo que nosotros hacemos, nuestros negocios, el foco tiene que ser el reino de Dios, su justicia. ¿Por qué? Porque el tú tomar ese lugar, estás tomando un lugar en el cuerpo que encaja y el beneficio le va a dar ¿a quién? Al mismo cuerpo. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Por qué el reino de Dios no se ha manifestado como es? Porque la gente hace negocio, hace 20,000 cosas, lo hace para afuera, para él, para afuera, pero no lo hace para el reino. Por eso dice, mira cómo dice, ayuda a que las demás, si tú haces tu parte en el reino, ayuda a que las demás partes se desarrollen. Dice, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Ves? Que lo que tú hagas me beneficia a mí y lo que yo hago te beneficia a ti. ¿Ves? Como yo entendí que esto fue mi llamado y para esto Dios me llamó, yo he puesto todos mis talentos en las cosas del reino. ¿Y qué yo estoy haciendo? Bueno, con mi don estoy ¿qué? Como dice ahí, estoy haciendo que usted se desarrolle. Ahora imagínate que todos aquí conozcamos nuestro don, lo desarrollemos para el beneficio de nosotros mismos. Tú te imaginas cómo vamos a hacer todo aquí. Importante. Pero dice Colosenses 2:19. Dice, y no están unidos al Mesías, la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios los que. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo crecemos? ¿Con qué Dios te nutre? La palabra, con su pan. Primera de Pedro 2:2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan en una experiencia plena de la salvación. Pidan a grito ese alimento nutritivo. Pero dice el versículo 5. Y ustedes son las piedras vivas, son las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo, de Yeshua Mashiach. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Para terminar, la vida eterna nos lleva a reinar como reyes sobre todas las cosas, las cuales incluye el pecado y la muerte. Nosotros tenemos que reinar sobre el pecado y sobre la muerte. Si el pecado es transgredir la ley de Dios, entonces ¿cómo tú reinas sobre el pecado? Obedeciendo la ley. No hay otra. La vida eterna nos da una esperanza viva, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de una herencia eterna y la esperanza de tener una semejanza al Rey. Eso se supone que nosotros nos parezcamos al Rey. Hoy podemos experimentar la vida eterna y crecer en ella al beber de la leche de la palabra del Rey, dada sin engaño y comer el pan de vida. ¿Qué usted está haciendo hoy aquí? Alimentándose, nutriéndose. La vida eterna nos pone a andar conforme a la mente del Rey y pone nuestra mente en las cosas del Espíritu. Hagan bien, no está mal ver la tecnología, véala, pero busque que todo lo que esté viendo que te lleve al reino. Porque ¿sabes qué? Por eso es que a veces estamos tan confundidos. Y a veces lo que Dios está hablando sobre tu vida, cuando lo lees, boicotea lo que Dios habló.
So, la vida eterna nos inspira y nos motiva a seguir la fe y el amor. Amén.